Familiar por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además, es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad del Centro del Bajío. Tiene diversos diplomados, cursos, participaciones, su trayectoria profesional. Ella inició en el Poder Judicial del Estado en agosto de 1990. Ella inició como mecanógrafa y oficial judicial en el Juzgado Primero Civil de Guanajuato. Posteriormente fue secretaria proyectista, fue juez menor por oposición, fue juez civil de partido provisional, fue juez civil de partido provisional en Cortázar, en la ciudad de León, en la ciudad de Pénjamo, en la ciudad de León nuevamente, y actualmente es jueza de oralidad familiar adscrita al juzgado de Salamanca desde enero del 2013, a quien me da mucho gusto recibir. Licenciada Dalila, buenas noches. ¿Me escucha? Y buenas noches, licenciada Angélica. Qué gusto estar aquí con usted y con todos los compañeros que están conectados el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, el gusto es para nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de algunos compañeros, también jueces de oralidad familiar, que nos acompañan esta noche para hacer una retroalimentación aquí con usted, licenciada. Quiero agradecer a la licenciada Miriam Camarena, la jueza de partido y de oralidad familiar de la ciudad de Yuriria, Guanajuato. Además, al licenciado León Flores Avitia, juez de oralidad familiar también de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Muchas gracias y a todos las y los compañeros que veo por aquí conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues sin más preámbulo, licenciada Dalila, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bien, nuevamente un placer estar aquí con los compañeros que se encuentran conectados. Veo algunas caras conocidas, la compañera Miriam, evidentemente. Hola, licenciada Miriam, buenas noches. Licenciado Jorge Arturo, qué gusto saludarlo también, licenciado. Compañeros en el Juzgado Primero Civil hace algunos ayeres. Qué gusto también, qué placer saludarlo. Buenas Gusto es noches. mío, mi primera secretaria. El gusto es mío. Gracias, gracias. Pues también me comenta el licenciado León, no lo veo aquí presente, pero también compañero juez de oralidad familiar de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y bueno, todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Bien, agradezco mucho la invitación que se me hace por parte de la Asociación de Jueces en concordancia con la barra mexicana de abogados para impartir un poquito de las experiencias que se han tenido a lo largo de estos 13 años como juez de oralidad familiar. Ustedes saben que pues el sistema de oralidad familiar ya tiene eh, más de 13 años, puesto que en Salamanca, Celaya e Irapuato fue la segunda región con la que se inició el sistema de oralidad familiar. Previamente en Guanajuato se inició desde antes. Entonces, pues ya es un tiempo que estamos aquí en la, eh, en la barrera, viendo y aprendiendo conjuntamente con todos los integrantes del sistema familiar, con los abogados, porque también de ellos se aprende muchísimo. No es que nosotros sepamos todo y que tengamos la razón en todo lo que hacemos y lo que decimos. Es únicamente una labor conjunta entre pues, los justiciables, los litigantes y los jueces por este lado de acá. Bien, pues una vez efectuada este agradecimiento y pues a la licenciada Angélica que estuvo en contacto con su servidora para ponernos de acuerdo en esta charla, pues empezaremos con este tema que considero es muy ad hoc a las fechas o que estamos viviendo actualmente. El mes de marzo es el mes de la mujer. Y este tema obedece a un pequeño paso que se ha dado a establecer la igualdad de las mujeres en cuanto a desarrollarse económicamente o a obtener
beneficios económicos cuando se ha dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Decidí que llamar esta pequeña charla de esta forma porque considero que por algo se empieza, ¿no? Sé que todavía falta mucho camino por recorrer respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, pero la compensación económica y la pensión compensatoria siento que fue uno de los primeros pasos para poder establecer esta igualdad. Bien, bueno, como ustedes saben, históricamente, y muchos aún, yo creo que lo vivimos con nuestros padres, nuestras madres. Anteriormente, quien llevaba el sustento a la familia era el papá. El papá se dedicaba a ser el proveedor y la mamá era la que se dedicaba al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, a la atención al esposo y no ejercía ningún trabajo remunerado, sino que estaba a la espera de lo que el padre, el esposo, le proveyera. Es así que se fue generando un desequilibrio económico pues muy grande y un desequilibrio social también, un desequilibrio en cuanto a la posibilidad de desarrollarse por parte de la mujer. Se van dando diferentes movimientos feministas, diferentes situaciones que ponen en boga la actualización de los derechos de la mujer. Estos derechos de la mujer podríamos pensar que en algún principio, y de hecho, fueron invisibilizados. No se tomaba en cuenta a la labor del hogar como un trabajo realmente que se realizara. Era algo que se destinaba a la mujer por el rol de género y por los estereotipos sociales. Es así que ha evolucionado este tema y este concepto y con las reformas que se dieron ya desde el 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la igualdad entre el varón y la mujer. Tan es así que el artículo cuarto de la Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que la ley precisamente protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Pone como fundamento, como base de la familia precisamente tanto al hombre como a la mujer. Este reconocimiento a la igualdad del hombre y la mujer también se encuentra considerado en diversos tratados internacionales. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 17 y 24, en donde también se plantean el mismo artículo, este que acabo de mencionar, el 24, se plantean las bases para la igualdad de los consortes, tanto en el matrimonio como después de disuelto el matrimonio. Es decir, desde aquí se ve ya la semilla que viene a florecer en esta pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica. Concretamente, en el caso del Código Civil vigente del Estado de Guanajuato, hasta antes del 14 de junio del 2017, que es en donde se decreta la inconstitucionalidad de este artículo, precisamente por tener visos de desigualdad en los derechos humanos del hombre y la mujer. Si ustedes recuerdan, y voy a permitirme darle lectura al artículo, decía este artículo, en los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El marido inocente solo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. Además, cuando por el divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. ¿Qué podemos encontrar de este artículo? Podemos encontrar que la obligación alimentaria cuando se daba el divorcio no dependía o no se realizaba en atención a una necesidad o a una posibilidad o a un estado de insolvencia
que tuviera el hombre o la mujer, sino que era una carga, era un castigo. Es decir, tú, de acuerdo a las causales del artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles, si encuadraba tu conducta como cónyuge culpable en una de estas causales, era tu castigo era tu castigo pagarle alimentos al cónyuge que hubiera resultado inocente. Ello independientemente de la posibilidad y la necesidad de uno o de otro. De la misma forma, este artículo tenía muchos visos de desigualdad económica. A la mujer se le veía todavía como un objeto de protección, como una persona que necesitaba ser protegida por el varón. Tan es así que el hombre que era inocente solo tenía derecho a recibir alimentos si es que no tuviera bienes para subsistir o bien de ello estuviera imposibilitado para trabajar, mientras que la mujer solamente con el hecho de no casarse y de que viviera honestamente tenía derecho a esta pensión alimenticia. Otro elemento que yo veo cuestionable y veo pues difícil en ese momento de dirimir, y así lo era para los jueces en ese momento, era determinar qué era la honestidad eh, que la mujer tenía que mantener para seguir manteniendo esa pensión alimenticia. Evidentemente han cambiado los conceptos. Slice o pizza left. Solo hay un rebanado Ah, ahí. pensé que era alguna pregunta, pero no, ¿verdad? Bien. Como les decía, la sociedad va evolucionando y lo que antes podía considerarse como deshonestidad en la actualidad no es tal. Por ejemplo, tratándose de esta pensión compensatoria y alimenticia, la Corte ha establecido que la mujer o el hombre que aún subsistiendo el matrimonio tienen una pareja, de hecho, tienen derecho a recibir alimentos y también la pensión compensatoria. Y no es que debamos decir que la sociedad se ha vuelto eh, mm, eh, deshonesta o inmoral, sino más bien los conceptos van modificándose. Podemos darnos cuenta en las estadísticas que se reportan por parte del INEGI que actualmente los matrimonios son pocos y los divorcios son muchos. Actualmente los jóvenes ya no quieren contraer matrimonio, prefieren las uniones de hecho, las uniones libres, no quieren contraer matrimonio. De ahí que este derecho a recibir alimentos por parte de una pareja de hecho, aun cuando permanezca el matrimonio, subsista, es una muestra de cómo se ha modificado la sociedad y los conceptos que actualmente permean. Tal es el caso también de la familia. Podemos advertir que la familia actual no solamente es hombre y mujer. Actualmente las familias se configuran por personas del mismo sexo, ya sea hombres o mujeres o la diversidad de género que actualmente existe. Hay cada vez más clasificaciones y no es de considerarse que no son familias, también forman parte del núcleo familiar como base de la sociedad. Al referirme a esta situación de que permanece el derecho alimentario de dos personas que se encuentran viviendo en una unión de hecho, aun cuando el matrimonio permanezca vigente, establece la Corte una precisión que sí considero necesaria hacer realce o resaltarla. No es que se esté permitiendo a que existan matrimonios y aparte uniones de hecho coexistentes. Yo creo que eso sería ir demasiado lejos en la apertura de la sociedad. Establece la Corte que siempre ese derecho a alimentos se tiene siempre y cuando esa unión de hecho
y la separación de facto matrimonial sea pública. Es decir, que el matrimonio ya se haya disuelto de facto, aunque únicamente exista ese título por la vía del papel, del acta, pero de facto ese divorcio, ese matrimonio, perdón, ya no existe. Ese matrimonio quedó disuelto de facto y ahora existe una nueva relación de hecho, pero ambas circunstancias se hacen públicas. Es ahí que considero pertinente pues destacar esa situación. Eh, Podemos darnos cuenta que mm, de la redacción del artículo 342 antes de la reforma que se dio con motivo de la inconstitucionalidad que decretó la Corte el 14 de junio del 2017, entró en vigor el nuevo ordenamiento, el nuevo código, el nuevo artículo en fecha 24 de septiembre del 2018, que cambia totalmente la concepción de la pensión compensatoria. Cabe mencionarse que en este lapso, en este periodo de tiempo, si ustedes recuerdan, eh, surgió en la causal 18ª del artículo 323 del Código Civil, que establecía la disolución del vínculo matrimonial independientemente de la causa que le diera origen, y establecía que quedaban vigentes las obligaciones alimentarias. Em, Fue el inicio del divorcio sin expresión de causa. Ya no era necesario que los divorciantes establecieran la razón por la cual querían divorciarse. Bastaba con que fuera su deseo establecer esa disolución del vínculo matrimonial para que se diera indefectiblemente. Y es cuando empezó a darse auge a esta causal. Los divorciantes buscaban que se diera esa separación por el tiempo de 2 años para evitarse tener que acreditar las causales. Causales que generalmente todos sabemos que venían a ventilar cuestiones muy personales de los divorciantes, máxime cuando se trataba del adulterio, cuando se trataba de cuestiones de enfermedades que tuvieran los cónyuges, eran cuestiones que venían de cierta forma a romper con la privacidad de las personas al ser ventiladas en los juicios. Este artículo 323 en la fracción 18ª establecía, y voy a permitirme leer el segundo párrafo, bueno, establece porque ese artículo todavía sigue vigente. Establece que la acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo y no tendrá más objeto que declarar la disolución del vínculo, conservando ambos la patria potestad de los hijos y quedando vigentes todas las obligaciones relativas a alimentos. Esta parte de este artículo ocasionaba cierta confusión en los jueces al momento de establecer a quién se hace referencia con la frase quedando vigentes todas las obligaciones relativas a alimentos. Muchos jueces interpretaban que estas obligaciones alimentarias correspondían a los hijos. Por la redacción del artículo, la parte inmediata anterior hacía referencia a ellos, a los hijos. Entonces se interpretaba que estas obligaciones alimentarias eran solamente vigentes para los hijos, no así para los cónyuges. Y atendiendo a una analogía del divorcio por mutuo consentimiento, se entendía que estas obligaciones alimentarias entre los cónyuges ya no quedaban vigentes. No obstante, también existía la interpretación contraria de establecer que esta obligación alimentaria quedaba vigente para los consortes y únicamente podía terminar en los casos establecidos en la ley. Y en ese supuesto se establecía que las obligaciones quedaban vigentes sin ninguna limitación, o se ponía alguna limitación respecto de que la mujer contrajera matrimonio o tuviera un hijo. Estas, como refería, son algunas de las postrimerías del divorcio sin expresión de causa. Después fue evolucionando hasta lo que actualmente conocemos
y que se da el divorcio independientemente de la voluntad de uno de ellos. Con que uno de los cónyuges demande el divorcio, indefectiblemente se va a dar esta disolución del vínculo matrimonial. En cuanto a el momento de disolver el vínculo matrimonial, hay diversas interpretaciones por diversos juzgadores. Hay diversos jueces que inmediatamente, al interponerse la demanda de divorcio, se disuelve el vínculo matrimonial sin necesidad de emplazar o correr traslado a la contraparte, porque refieren que es una consecuencia necesaria de la voluntad y de la autonomía de las personas. Diversos jueces, en el caso de su servidora, estimo que es necesario esperar por lo menos a emplazar a la parte demandada y que independientemente de lo que conteste, ya sea que se oponga o que esté de acuerdo, esperar a esa manifestación de voluntad para disolver el vínculo matrimonial. Em, Después, como mencionaba, viene la modificación al artículo 343, perdón, al artículo 242 del Código Civil vigente en el Estado y establece en su redacción actual, y voy a permitirme darle lectura, dice, en los casos de divorcio, los cónyuges, mientras no contraigan nuevas nupcias, tendrán derecho a alimentos, los que se fijarán de acuerdo a los principios de equidad y proporcionalidad. Es decir, ¿qué vemos aquí? Vemos que ya no está la circunstancia de la sanción de cónyuge inocente o culpable. Ya se introduce el elemento de proporcionalidad, es decir, se tomará en cuenta cuál es la necesidad que tiene el cónyuge que va a recibir los alimentos y cuál es la posibilidad que tiene el deudor alimentario. Para establecer esta pensión compensatoria, se toman en cuenta la edad y el estado de salud de los cónyuges, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, la duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración que haya tenido con su trabajo en las actividades del cónyuge, los medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como de sus necesidades y las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. Esta pensión compensatoria tiene por objeto em, resarcir los costos de oportunidad que tuvo el cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Es decir, ya sea por un acuerdo previo, ya sea por circunstancias las que sean, uno de los dos cónyuges decide dedicarse al hogar y el otro a ser el proveedor de esa familia. Esta dedicación ocasiona que el cónyuge que se quedó en el hogar no haya podido desarrollarse económicamente, profesionalmente, no tenga un empleo formal, quizás tenga algún empleo informal como la venta de productos que no le generan una seguridad social. Esto evidentemente lo coloca al momento de disolverse el matrimonio en una situación de desventaja en relación al cónyuge que pudo desarrollarse. Es por eso que esta pensión tiene un matiz resarcitorio y asistencial. Eh, Cabe hacer la diferenciación de esta pensión resarcitoria y asistencial. Ambas forman parte de la pensión compensatoria, pero la pensión resarcitoria tiene en sí mm, la característica de que tiende a aportar al cónyuge que se dedicó al hogar una retribución por el trabajo doméstico no remunerado durante la vigencia del matrimonio. Tiene la finalidad de evitar que esa ruptura deje a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica significativa respecto del otro.
En tanto que la pensión asistencial es brindar al cónyuge que obtiene ese desequilibrio económico de herramientas para poder obtener ingresos suficientes para subsistir hasta en tanto pueda obtener algún empleo, algún oficio que le permita subsistir. Tienen un origen diverso, pero el destino o la naturaleza es diversa. Em, a su vez, el artículo 342A establece la compensación de hasta el 50% del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, siempre que ocurran las circunstancias que se mencionan en dicho artículo, que es, en primer lugar, haber estado casados bajo el régimen de separación de bienes. La génesis o el objeto de que se establezca esta forma del régimen conyugal es porque en la sociedad conyugal el cónyuge que se dedicó al hogar no queda desprotegido, ya que necesariamente se va a tomar en consideración las capitulaciones matrimoniales que han celebrado para la distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio, o bien, si no hay esas capitulaciones, se repartirán en un 50% esos bienes. En tanto que en el régimen de separación de bienes, al momento de disolverse el matrimonio, cada cónyuge queda con los bienes que cada uno adquirió, lo que, reiterando, el que se dedicó al hogar puede ser que no haya adquirido ningún bien o que los bienes que haya adquirido sean de una equivalencia mucho menor. Es por lo que es cuando se hace necesario compensar esos bienes adquiridos en exceso por el cónyuge que trabajó. Y cabe mencionarse que la Corte ha establecido que no es el objetivo de esta compensación equiparar las masas patrimoniales, es decir, no tiene por objeto que lo que adquirió el cónyuge que se dedicó a trabajar eh, traslade al cónyuge que no lo hizo o que éste adquiera la misma cantidad de bienes, sino únicamente resarcir ese empobrecimiento o esa imposibilidad que tuvo para desarrollarse. Eh, Se atiende también a los bienes con los que cuenten los cónyuges, la custodia de los hijos y las demás circunstancias especiales de cada caso concreto. Otra de las circunstancias que consideré pertinentes platicar es lo relativo a la doble jornada. La doble jornada es cuando uno de los cónyuges, además de dedicarse a las labores del hogar, desempeña una labor remunerada, lo que pues genera también, no en todos los casos, pero genera un desequilibrio económico. Y la Corte ha establecido que esa doble jornada únicamente será compensada siempre y cuando el cónyuge quede en condiciones de desequilibrio, desventaja económica. Es decir, si pese a que se ejerció la doble jornada, no existe ese desequilibrio, no tendrá derecho a esa compensación. Em, Cabe también mencionarse que cuando hay un juicio de divorcio y coetáneamente hay un juicio de alimentos, si se disuelve el matrimonio en ese inter, se cancela la obligación alimentaria, pero no como una compensación, sino como la obligación que tiene el cónyuge a brindar alimentos por la solidaridad del matrimonio. Los alimentos en virtud del matrimonio surgen por la solidaridad que debe existir en el matrimonio y la diferencia característica de la compensación es que se da una vez que se disuelve el matrimonio por el desequilibrio económico.
Y en ese orden de ideas, si en un juicio en el cual se disuelve el matrimonio y en otro juicio está el juicio de alimentos, pues quedará sin materia la pensión alimenticia por motivo del matrimonio, lo que no quiere decir que no tenga derecho a una compensación alimentaria. De ahí que yo he reflexionado si es pertinente decretar la disolución del vínculo matrimonial en forma intraprocesal. O en el mismo juicio, digamos, existe el divorcio, un cónyuge demanda el divorcio, exclusivamente el divorcio, el cónyuge demandado contesta y se allana el divorcio, pero a su vez reconviene la pensión compensatoria, la compensación económica. Si se decreta a solicitud de cualquiera de los cónyuges, que generalmente es el que está demandando el divorcio, esa disolución intraprocesal, estimo que al cónyuge que está pidiendo la compensación se le causa cierto perjuicio, porque si ya fue despachada una pensión provisional con motivo de la reconvención, va a dejar de surtir efectos esa pensión compensatoria provisional para surtir efectos la pensión, pero con motivo de la disolución del vínculo matrimonial. Pero hay criterios diversos, criterios de juzgado, obviamente, a que se resuelva el fondo del juicio. Pues no solamente quería yo manifestar cuál es el sentir que yo tengo en base a esta experiencia. Em, Hay también ah, dos criterios que estuve analizando de la Corte, que no son jurisprudencias, son tesis aisladas las dos, que establecen que cuando se demanda el divorcio y la compensación económica, em, si se niega esta compensación económica, se tiene la posibilidad de el juzgador de establecer una compensación por motivo del divorcio. Yo considero que tanto la pensión compensatoria como la compensación económica deben de ser demandadas ya sea en vía de reconvención o en vía de juicio autónomo. Y ello es así porque en el caso de determinarse la procedencia de una compensación de forma oficiosa por el juez, siento que se vulnera el debido proceso porque no se tuvo oportunidad de defensa y de ofrecer los medios de prueba tendientes a no acreditar la situación de imposibilidad económica. Entonces, considero que la posibilidad de decretar una pensión compensatoria no está reñida con el debido proceso. No sé, licenciado Jorge Arturo, usted si nos puede, usted que es experto en cuestiones constitucionales, ¿cuál es su opinión? Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Auténticamente no vengo Adelante, preparado. maestro, por favor. Gracias. Gracias, jueza. Bueno, en primer lugar, pues gracias por tomarme en cuenta. Debo reconocer al auditorio que aprendí a proyectar copiándole y mecanografiando los proyectos de la doctora Dalila hace algunos ayeres. Así aprendí mecanografiando. Entonces, hoy me pregunta mi maestra, me pone en una posición eh, comprometedora pero divertida. Eh, es, No, es, pero es que yo reconozco, perdón, es que yo reconozco su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues ya los federales son nuestros jefes. Cuestión de fueros, pero todas las personas juzgadoras tienen la misma categoría. Fíjese que en relación con el tema,
coincido con la opinión que nos da, doctora, que para llegar a una decisión de pensión compensatoria tiene que haber una pretensión de parte de quien la solicita y esta pretensión debe llevarse a cabo mediante una acción, ya sea en la reconvención o en un juicio autónomo, y al estar ejercida una acción, pues naturalmente vendrá el derecho de defensa de la persona a la que se le reclama la pensión compensatoria. Y en este derecho de defensa, en esta oportunidad de plantear excepciones, defensas, pues naturalmente vendrán temas probatorios y coincido con usted que una sentencia que decrete oficiosamente pensión compensatoria sin pretensión y sin pruebas significaría una transgresión a la garantía de audiencia. Coincido con su criterio, doctora. Muchas gracias, maestro Jorge. Gracias por su intervención. Me interesaba mucho saber su opinión. Gracias. Gracias. Bien. em, También otro criterio que estuve checando de la Corte es cuando surge el derecho a la compensación. Eh, Encontré algunos criterios que establecen que el derecho a la compensación se da a partir de la disolución del vínculo matrimonial y otros criterios que establecen que se da a partir de la separación de facto. Y creo que a mi punto de vista, el criterio que debe de prevalecer es al momento en que se disuelve el vínculo matrimonial, porque el hecho de que la separación hubiera ocurrido previamente no implica que el cónyuge que se dedicó al hogar hubiera dejado de hacer esas labores, hubiera dejado de atender a los hijos, hubiera dejado de atender al hogar. Si bien es cierto que no, ya no se dedica a la persona del cónyuge que no está con él, pero esas labores se siguen ejerciendo. Entonces, yo creo que por la justicia retributiva a que se enfoca esta pensión compensatoria y la compensación económica, el momento de considerarse es la disolución del vínculo matrimonial. También cabe mencionarse que hay algunos estados de la República que no establecen eh, de manera textual alguna norma que contemple la pensión compensatoria o la compensación económica. Y ello no implica que no deba de reconocerse ese derecho, porque, como todos sabemos, a, a través La de D, el palito y em, a partir de la reforma a la Constitución política se aplica el principio pro persona y la interpretación conforme. Y en el supuesto de que existan diversas disposiciones, ya sea en otras leyes o ya sea en la Constitución, en los tratados internacionales, debe de aplicarse eh, el criterio o la disposición que sea en beneficio de la persona. Entonces, si de algún otro instrumento internacional o alguna otra ley podemos advertir la posibilidad de la aplicación de las normas para la pensión compensatoria, deben de ser aplicadas. Ahora bien, por otra parte, también en cuanto a el tiempo que se tiene para ejercer la pensión compensatoria, hay criterios aislados, sobre todo de algunos estados de la República, que establecen una determinada duración. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en el estado de Nuevo León se establece que son 2 años a partir de la disolución del vínculo matrimonial, si no estoy equivocada. Otros criterios de la Corte también establecen que debe permanecer por todo el tiempo en que haya durado el matrimonio, porque por lógica resulta pensar que si se tiene ese derecho a la pensión alimenticia por lo que dura el matrimonio, la prescripción debe de tener esa misma duración. Y en todo caso, yo soy de la idea de considerar que
el plazo de la prescripción general que establece el ordenamiento sustantivo de la materia, que es de 10 años. Lo que sí considero es que no puede considerarse como imprescriptible, porque en sí no se trata de alimentos, entendida como la institución mediante la cual se obtienen los recursos para la subsistencia del día a día, sino se trata, digamos, de alimentos que ya han sido, que han sido ya generados. Entonces, tanto como considerar la imprescriptibilidad de esta figura, no considero que sea aplicable. Otro punto también destacable y que también la Corte ha establecido mediante, creo que es una tesis aislada, es la posibilidad de allegarse de pruebas de forma oficiosa. Debemos mencionar que anteriormente se establecía como una situación genérica que la suplencia de la queja operaba solamente tratándose de menores, de personas menores de edad, que es la terminología correcta, no menores, sino personas menores de edad. Em, Se han establecido diversos criterios que amplían esta interpretación a la familia, considerar a la familia como un ente de orden público en donde también procede la suplencia de la queja. El artículo 796 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado establece esa suplencia de la queja para tratándose de menores e incapaces. Pues esta disposición data desde el 2011, que fue cuando entró en vigor las reformas del capítulo sexto del Código de Procedimientos Civiles en tratándose de los juicios orales familiares, pero creo que ha quedado totalmente superada esta noción de suplencia de la queja solamente en personas menores de edad, y aunque la compensación económica versa solamente sobre cuestiones que son de personas mayores de edad, opera totalmente la suplencia de la queja, independientemente de esta situación. Em, en cuanto a la duración de la pensión compensatoria, es un tema pues un tanto cuanto complicado ya en la práctica, puesto que, como ya les refería, hay que tomar en cuenta varios aspectos de la edad de los cónyuges, cuánto duró el matrimonio, la salud de los cónyuges, la posibilidad que tienen para trabajar, la dedicación pasada y futura al matrimonio. Entonces, considero que mm, aquí el juez tiene que tener un amplio panorama de todas estas circunstancias, em, y una de las pruebas que es relevante es pues la pericia en materia de trabajo social para determinar esta cuantificación en su caso. Obviamente, ninguna prueba está vedada. Cualquier prueba, de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles, mientras sea lícita, es permisible para acreditar estos extremos. Em, en cuanto a la compensación, a que se refiere el artículo 342A del Código, que ya nos estamos mencionando, el Código Adjetivo de la materia, es importante destacar que corresponde al valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Muchas veces equivocadamente se confunden, porque en algunos otros estados es de esta forma, que esa compensación económica se va a dar sobre los bienes. Es decir, si una pareja adquirió dos inmuebles, se piensa o se interpreta en algunas ocasiones que esa pensión va a ser sobre esos bienes, y no es así, es sobre el valor de esos bienes que se materialicen en el transcurso de la ejecución de la sentencia mediante la prueba pericial correspondiente. En tratándose de inmuebles que se han adquirido mediante un crédito hipotecario, ese valor de la compensación no va a ser en relación
al bien, a lo que costó el bien, sino únicamente al valor que efectivamente se hubiera pagado, porque de lo contrario se ocasiona pues un perjuicio al consorte que adquirió el bien porque todavía no se ha cubierto en su totalidad. Eh, ah, También em, es preciso establecer que la compensación única y exclusivamente, tiene como base o como fundamento el desequilibrio por causas de haberse dedicado preponderantemente al hogar y no por causas ajenas, ya que, como reiteraba, no tiene como finalidad compensar las masas patrimoniales ni hacer del divorcio un negocio, es decir, que se busque a una persona que tiene mucho dinero para casarse, mantener un tiempo la relación matrimonial y pues ahora ir a demandar el pago de la compensación o de la pensión compensatoria. Eh, por ejemplo, dos personas que contrajeron matrimonio y una de ellas, em, al divorciarse, tiene mucho menos capacidad económica porque no tuvo la misma capacidad para desarrollar eh, algún negocio, alguna empresa, o bien tiene algún hábito de juego que disminuyó su patrimonio. En este caso, aunque existe un desequilibrio económico, no es compensable porque no deriva de la situación de desventaja por haberse dedicado al hogar, que es precisamente lo que pretende esta reforma de reivindicar la labor, no nada más de las mujeres, sino de aquel hombre que se ha dedicado al hogar, porque también hay muchos casos en que el hombre es el que se queda a hacer las labores del hogar y es el que le corresponde la compensación. Sí. Otro aspecto muy importante a establecer y que me parece interesante es em, dos tesis, una tesis del 2000, aquí la tengo, voy a verificar. En cuanto a la carga de la prueba, en cuanto a la carga de la prueba para el pago de la pensión. Hay una jurisprudencia del 2009 que es del rubro divorcio, cuando se demanda la indemnización prevista en el artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal, corresponde a la parte solicitante probar los hechos en que funda su petición, legislación vigente hasta el 3 de octubre del 2008. Hasta esa fecha se consideraba que la carga de la prueba de demostrar la necesidad de la pensión corría a cargo de la parte solicitante. Em, Esta determinación va o iba muy acorde a las disposiciones que se establecen por más en el ordenamiento del Estado, a que la parte que afirma tiene la carga de la prueba y la parte que niega solamente tiene la carga de la prueba cuando su afirmación traiga intrínseco un hecho afirmativo. En correlación con esta tesis jurisprudencial, la más reciente del 2023, que también es jurisprudencia, establece que del rubro pensión compensatoria, la mujer que demanda su pago con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, con perspectiva de género, revierte la carga de la prueba al deudor alimentario. ¿Qué quiere decir aquí? Que si la persona que solicita la pensión alimenticia establece que tiene esa necesidad alimentaria, eh, para recibir alimentos, quien tiene la carga de la prueba es el demandado. Y esto es así porque en base a la narrativa de la tesis es de aplicar la herramienta de perspectiva de género, que implica la reversión de la carga de la prueba al deudor. Y además ello es entendible porque
la negativa del demandado, en su caso, que está advirtiendo que no tiene derecho a recibir alimentos, la persona que lo está demandando, esa afirmación esa negación, perdón, contiene una afirmación, es decir, que la persona que está demandando alimentos sí tiene la posibilidad económica, ya sea porque trabajó, ya sea porque tiene bienes, ya sea porque se dedicó a otras cosas que no sean preponderantemente a las labores del hogar. Y pues por último, nada más plantear que pues este tema de la pensión alimenticia pues no está terminado. Se siguen generando diversas criterios jurisprudenciales, criterios aislados y sobre todo hay una reforma, no sé si ya se ha presentado por creo que es el Partido Movimiento Ciudadano, respecto de una reforma de estos dos mecanismos compensatorios. No estoy muy enterada en qué estado estén, pero así como les refería, como va cambiando la sociedad, van cambiando los criterios de de sociedad, de necesidades alimentarias, de empoderamiento de la mujer, también se van modificando los criterios de los tribunales locales y federales y pues estaremos a la espera de esa reforma, a ver en qué sentido viene. Bien, pues por mi parte sería esa breve exposición de algunos temas así aislados que pude rescatar para pues ponerlos en conocimiento de aquí de los presentes. Si hay alguna duda, no sé, licenciada Angélica. Muchas gracias, jueza Dalila, muy clara su ponencia, muchas gracias. Sí, por aquí tenemos dos preguntas. Bueno, antes quiero señalar aquí la presencia de la licenciada Katia Morales Prado, que se incorporó por ahí un poquito, creo que andaba un poquito ocupada. Es la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Guanajuato. Buenas noches, licenciada Katia. Creo Buenas que por noches, ahí jueza también. Angélica. Buenas noches, jueza Dalila. Muy interesante toda la ponencia. Yo no me dedico en lo particular al derecho familiar, pero lo explicó de una manera muy clara, muy intuitiva. Me gustó mucho todo lo que estoy escuchando y creo que aprendí mucho el día de hoy. Le agradezco muchísimo el conocimiento que hoy nos compartió. Al contrario, muchas gracias, licenciada, por su presencia. Y tenemos por aquí la primera pregunta, precisamente la licenciada Katia. ¿Quiere hacerla directamente, licenciada? Pues es una cosa que me intrigaba el otro día. Imaginemos que están casados solamente 3 años, no tuvieron hijos, ambos trabajaban. ¿Es procedente que ella le pida una compensación a él? Que le diga, sí, nos divorciamos, pero dame tanto de compensación porque tú te hiciste muy rico en estos 3 años. Yo considero que si no hubo ese desequilibrio, es decir, si ella no tuvo ese costo de oportunidad, no dejó de trabajar, no dejó de percibir recursos, esa no sería compensable. No sería compensable porque pues ella mantuvo su status quo, mantuvo esa posibilidad de subsistir. Entonces yo, bajo mi particular punto de vista, no sería compensable esa situación. Muchas gracias. No, de nada. Y tenemos una pregunta del maestro Jorge Arturo Porras. Adelante, maestro. Gracias, jueza. Doctora, una pregunta. Nos comenta y coincido con esta conclusión que nos da que opera la prescripción en 10 años para pedir, demandar la pensión compensatoria después de decretado el divorcio. Mi pregunta viene en función de una tesis reciente, es de la semana pasada, me parece, de un pleno regional donde abordan el problema de las pensiones alimenticias que se decretaron conforme al anterior sistema, es decir, cuando había, que usted lo explicó, cuando había el tema del divorcio voluntario y había causales y se condenaba al cónyuge culpable por el simple hecho de esta responsabilidad, sin hacer estos balances de proporcionalidad que hoy tenemos de la necesidad y la posibilidad. En aquellos asuntos que pues ya tienen más de 10 años que se resolvieron, con el caso de divorcio necesario, que en su momento pues no existía esta posibilidad de demandar la compensación y que
vamos a pensar una pareja que se divorció en los 80, viene la reforma y si hubo un desequilibrio, tendríamos también esta regla de prescripción ¿Qué pasó, chiquito? para esa disolución. ¿Qué pasó, grandote? Ay, perdón. Perdón, si estoy aquí con mis niños, perdón. No, no se preocupe, licenciada. Sí. Sí, sí, Eh, le comentaba entonces, ujú, me queda esa inquietud, si sí. aquí tendremos que hacer un balance distinto en relación con considerar que opera la prescripción cuando el sistema anterior no tenía prevista la institución y digamos considerar los 10 años a partir de la reforma o cómo valoraríamos esos asuntos de que fueron conforme al Sí, sistema anterior del divorcio necesario, con causal, y que pues obviamente no hubo el reclamo porque no existía la posibilidad. Si en esta tesis que comento, que es de un pleno regional, se habla incluso de desconocer cosa juzgada en relación con decisiones de alimentos tomadas en consideración del anterior régimen, pero no trata el tema, la tesis de la pensión compensatoria. Nada más para referir, porque luego si buscamos las tesis, el registro digital es 2031807. Me pareció muy interesante, pero no se me había ocurrido el tema de la prescripción en relación con la pensión compensatoria. Y ya que usted lo mencionó, me gustaría conocer su opinión, por favor. sí, yo creo que en atención a esa herramienta de perspectiva de género que es vigente a partir de la reforma a la Constitución del Estado de los Estados Unidos mexicanos, considero que eh, podría considerarse en equiparable la no aplicación de la causa juzgada precisamente en atención al beneficio de la familia y sobre todo al beneficio el desarrollo de la mujer, el empoderamiento de la mujer, que como ya mencionaba, pues desde tiempos inmemoriales ha sido sujeta de o víctima de ese desequilibrio. Entonces yo pienso que, no sé, aplicando un criterio, digamos, por analogía, podríamos considerarlo también para la pensión compensatoria, licenciado. Gracias, doctora. Gracias. No, no, al contrario. Gracias. Tenemos una pregunta también de María Guadalupe Hernández. Buenas noches, tengo una pregunta sobre sobre qué versa la iniciativa del partido político que citó. Por favor, si me pudieran disipar la duda, gracias. Mm. Bien. Sí, es respecto también de la pensión compensatoria y la compensación económica. No la tengo aquí en este momento, pero me comprometo a hacérsela llegar a la licenciada Angélica para que, no sé, de alguna forma hacer esa compactación de qué sobreversa, sobre qué es lo que versa concretamente. Muchas gracias, pues aclaro que sí. Nosotros nos ponemos en contacto, María Guadalupe, para que puedas disipar la duda, completamente. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos otra duda, otra pregunta de Leonardo García. Él nos pregunta, ¿la compensación hasta del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio incluye también bienes adquiridos por herencia de uno de ellos? No, no en este caso no, porque hay disposición expresa del ordenamiento, ni los bienes adquiridos por herencia ni por donación. Esos no, no se incluyen tampoco. Gracias, jueza Dalila. Del licenciado, de nuestro compañero juez de oralidad penal, el licenciado Francisco Aguilera Cid, nos pregunta, ¿la pensión compensatoria es parte del concepto de alimentos? Lo pregunto porque hay duda en algunos ministerios públicos para considerar la omisión de dar la pensión compensatoria fijada en sentencia como delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar. No, precisamente son conceptos diferentes y tienen orígenes diferentes. Los alimentos tienen su origen ya sea en la relación paterno-filial, tratándose de hijos,
de hijos a padres, de padres a hijos, la adopción en el caso de padres adoptivos, el matrimonio precisamente cuando está vigente y de hermanos, entre hermanos, también puede darse esta obligación alimentaria, pero en tratándose de la pensión compensatoria es una vez que se ha disuelto el matrimonio, es una consecuencia de la disolución del matrimonio para precisamente eh, em, dirimir o disminuir ese desequilibrio económico. Son conceptos que tienen orígenes diferentes. No es lo mismo. Gracias. Del licenciado José Francisco Clemente Martínez, ¿cuáles serían sus recomendaciones o puntos clave que tenemos que tener en cuenta al momento de solicitar la compensación? La compensación del 50%, sí, ¿verdad? Supongo que sí se Sí, refiere. sí, bien. Los puntos clave es, bueno, en general, yo recomendaría, para hacer una teoría del caso, tenemos que encuadrar bien qué es lo que vamos a solicitar. Eh, Tener el material probatorio para cada uno de los puntos que establece el artículo 254A. Debemos establecer si se tiene la posibilidad de acreditarse que existió una dedicación preponderante al hogar y al cuidado de los hijos. Debemos de visualizar la edad de los cónyuges, debemos de visualizar si existe alguna enfermedad o alguna discapacidad de alguno de los cónyuges que haga modificar el criterio de esa compensación. También la dedicación presente y futura al hogar, a las labores de cuidado de los hijos. em, si existió algún trabajo previo para alguno de los consortes, si existen bienes anteriormente adquiridos. Yo creo que habría que apegarnos pues a las disposiciones del código para poder encuadrar perfectamente esa compensación económica. Y como ya manifestaba, pues la carga de la prueba recaerá en el cónyuge deudor alimentario. Muchas gracias. Por aquí un reconocimiento a la labor ardua de la juez en su responsabilidad jurisdiccional. Muchas felicidades, excelente ponencia. Gracias. Eh, Gracias. y por aquí de Geraldine Ibarra, ella nos pregunta, ¿cuál sería la prueba reina para que se otorgue la compensación económica? Yo creo que sería la prueba pericial en materia de trabajo social a efecto de acreditar pues los saberes de las partes, las necesidades de las mismas y también ya para en caso de ejecución pues en tratándose de la compensación económica, la prueba de evaluación para saber cuál es el valor de los bienes. Gracias. De Karina, dice, buenas noches, una pregunta. En el caso de divorcio por mutuo, cuando llegan a convenio, pero este último no menciona nada respecto a dicha compensación, ¿se puede demandar más adelante? En este supuesto sí se puede demandar porque no se trata de alimentos en sí, sino de un desequilibrio que se hubiera dado en el matrimonio. Yo pienso que no habría ningún obstáculo para poderse demandar. Gracias. Por aquí, se han impulsado iniciativas de reforma de matrimonio orientadas a fortalecer la seguridad social. Felicitaciones a la ponente. Bueno, felicitaciones. Aquí no veo alguna pregunta. De José Clemente, muchas gracias por su respuesta. De la maestra Rocío Molina, dice, buenas noches, licenciada. Una vez que fue disuelto el matrimonio, ¿existe algún tiempo límite para hacer la solicitud de la compensación?
Es decir, se puede hacer la solicitud a pesar de que ya haber pasado más de 3 años o más de disuelto el matrimonio. Muchas gracias. Sí, 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 precisamente establecía yo que el tiempo genérico de la prescripción, no hay ningún impedimento para demandarla hasta en tanto que transcurran los 10 años genéricos que establece el código. Gracias. De Alfonso Carrillo nos menciona una jurisprudencia en la 20-31-807 que se señaló que en materia de alimentos no hay cosa juzgada. De Neptali Flores, saludos a la jueza y gracias en su exposición y disponibilidad para compartir todo su conocimiento. Del licenciado Rodolfo Tanaka. Nos dice, nos pregunta, ¿qué tratamiento podemos dar en aras de garantizar una pensión compensatoria cuando se da el hecho de que uno de los cónyuges durante el matrimonio otorgó donaciones o generó ventas de bienes con el único fin de quedarse insolvente en aras de una eventual separación? Bien, aquí considero que es importante lo que yo refería, que no es sobre los bienes, la compensación no es sobre los bienes, sino sobre el valor de esos bienes. Eh, y si bien es cierto que si donó o heredó a la postre, evidentemente no existe solvencia económica, pues yo creo que sería ahí por la vía del fraude de acreedores, en la vía civil, em, porque, y no sé, por la vía penal también algún fraude. Pero pues en sí, sí hizo ese acto desleal, pues, y no tiene bienes, en la práctica o en la realidad va a ser difícil que pueda restablecerse esa cantidad, sino más bien serían las vías alternas del fraude de acreedores, inclusive un fraude en materia penal. Gracias, jueza. Del Liceo Francisco Aguilera, muchas felicidades, doctora Lili, muchos saludos. De María Guadalupe Hernández, felicidades a la jueza, excelente ponencia a todos, a todas ustedes, Barra Mexicana de Abogados, que nos comparten su conocimiento, su valioso tiempo. Del licenciado Luis Lona, felicidades a la ponente, muy claros y puntuales sus comentarios, muchos tips para el área penal, en el que luego quieren solventar temas que no corresponden. El licenciado Luis Lona, gracias. El licenciado Jorge Arturo, gracias, licenciada Katia, por esta posibilidad del diálogo con nuestras personas juzgadoras. El licenciado Alfonso Carrillo, felicidades a la jueza y a los organizadores. Bueno, les recuerdo que esta charla queda grabada y la pueden revisar las veces que ustedes crean conveniente a través de nuestras redes sociales de la página de juzgadores. Para, si es de su interés, esta y todas las charlas las cuales son totalmente gratuitas. Y bueno, pues voy a ceder los micrófonos a la licenciada Katia para efecto de que haga la mención correspondiente del reconocimiento para la jueza Dalila Fernanda. Permítame un segundito, Claro que sí, porque licenciada. se me, ay, se me perdió aquí Sí. permítame un segundo. Sí. Les recuerdo Aquí también, lo tengo. compañeros, que no es necesario estar asociados para poder ver estos, conectarse a las grabaciones, conectarse al Zoom, porque hoy me llegaron algunos mensajes de que si era necesario estar, pertenecer a la barra o pertenecer a la asociación, no es necesario, también es para el público en general, abogados, abogadas, pero también para todas aquellas personas que tienen interés en aprender, que tienen dudas de algunos juicios, es para todo el público. Así es, este es un interés común de la Asociación de Jueces y de la Barra para que el Gracias, conocimiento adelante, jurídico, licenciada Katia. ay, estoy silenciada. No, No, decía no. que es un interés común de la barra y de la asociación de jueces que el conocimiento jurídico llegue a toda la gente, que se pueda compartir, que todo mundo podamos tener en el discurso los temas jurídicos relevantes, que sepamos que lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado, nos afecta a todos nos importa saber qué es lo que está pasando, cómo se juzga, qué hace un juez, cuáles son los temas jurídicos de discusión. No son cosas aburridas propias nada más de la profesión, son cosas del mundo, son cosas que todos tenemos que empaparnos de ellas. Por eso creo que es un trabajo muy interesante que hemos logrado concretar con la Asociación de Jueces, de la cual
Yo como representante de la barra estoy muy agradecida con ustedes por todo el conocimiento que nos han compartido y también, así como no es necesario estar asociado ni en la barra ni en la asociación de jueces, señalar que esto es una actividad totalmente gratuita. Nadie tiene ningún retribución económica como esto. Lo hacemos de verdad nada más por el compromiso social de que todo el mundo conozca de derecho. Y bueno, ya después de este speech, quisiera pues leer el reconocimiento que dice la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato, y la Asociación de Jueces, Justicia y Dignidad para los impartidores de justicia del Estado de Guanajuato, otorgan el presente reconocimiento a Dalila Fernández Hernández Farías por su participación en la conferencia Compensación Económica con motivo del divorcio, un paso a la igualdad, dado el día de hoy, firmado por la voz, Katia Morales Prado, y el maestro Humberto Espitia Arredondo, que es el presidente de la Asociación de Jueces. Licenciada Lila, muchas gracias, muy interesante. Como le digo, en lo particular aprendí mucho y creo que no nada más soy yo, aprendimos mucho todos. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, licenciada Katia, licenciada Angélica, todos los presentes, muchísimas gracias por su apoyo, por su paciencia y pues estoy a la orden, estoy en Salamanca, el Juzgado de Oralidad Familiar. El correo electrónico está en la página del Poder Judicial, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier situación que ustedes necesiten, pues estamos ahí a la orden. También pues Muchas gracias, jueza Dalila. la licenciada Angélica pues podría, también tiene por ahí mi correo electrónico, cualquier cosa, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Y pues a todas y a todos nos vemos en el próximo jueves de jueces. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, descansen.